Antibióticos o fármacos para enfermedades bacterianas. Existen multitud de antibióticos diferentes, siendo compleja la clasificación de los mismos. Los antibióticos pueden clasificarse en base a su estructura química, por su espectro de acción, por su efecto antimicrobiano o por su mecanismo de acción. La selección del antibiótico adecuado es una labor crucial para el éxito del tratamiento, ya que un antibiótico incorrecto retrasará el efecto y el microorganismo tendrá más tiempo para infectar. La combinación de un antibiótico bacteriostático y otro bactericida puede tener efectos antagónicos, mientras que la combinación de dos bactericidas puede tener efectos sinérgicos. Por otra parte, prescribir o utilizar antibióticos de forma incorrecta facilita el desarrollo de resistencias y puede causar efectos adversos al paciente. La resistencia de las bacterias frente a determinados antibióticos se puede producir por tres mecanismos. Por transferencia de bacterias entre personas. Por transferencia de genes de resistencia entre las bacterias, habitualmente en plásmidos. Por transferencia de genes de resistencia entre elementos genéticos del interior de la bacteria, en tramposones. En cualquier caso, la resistencia puede producirse mediante diferentes mecanismos bioquímicos. Los más importantes son: producción de una enzima que inactive el fármaco, como el caso de las beta-lactamasas o el cloranfenicol acetiltransferasa. Alteración del sitio de unión del fármaco o de su sitio de acción. Disminución de la acumulación del fármaco en la bacteria. El desarrollo de una vía que evite la acción inhibida por el antibiótico. Las bacterias resistentes, al no ser afectadas por el antibiótico, se produce con más facilidad y transmite los mecanismos de resistencia más rápidamente. Uno de los desarrollos de resistencias más preocupantes es el de los estafilococos, ya que algunas cepas son actualmente resistentes a todos los antibióticos disponibles. En los últimos años, los enterococos han desarrollado rápidamente resistencias a muchos antibióticos y se han convertido en el segundo patógeno nosocomial más frecuente. Además, muchos otros microorganismos han desarrollado o están desarrollando resistencia a fármacos que se utilizan con frecuencia. Actualmente existen cepas de Mycobacterium tuberculosis que anteriormente se trataban con facilidad y ahora producen más muertes que el paludismo y el SIDA juntos. Tanto prescriptores como consumidores deben asumir su responsabilidad en el creciente problema de las resistencias, ya que su utilización indiscriminada, incluso inútil en muchos casos, ha sido una de las causas del rápido desarrollo de resistencias. Antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son un grupo que comparten una estructura y un mecanismo de acción común: la inhibición de la síntesis de peptidoglicanos de la pared celular bacteriana. Mediante la unión a proteínas específicas en las membranas de las bacterias, impiden la síntesis de la pared celular y causan lesiones en la membrana que producen la muerte celular, son por lo tanto bactericidas. Ya que las células humanas no contienen paredes celulares, no son atacadas por los beta-lactámicos. Son útiles en gran número de infecciones como neumonías, meningitis, infecciones cutáneas, óseas, articulares, gástricas, gangrena gaseosa, tétanos, ántrax o infecciones de la sangre y de las válvulas. Desde su aparición han surgido muchas cepas de microorganismos resistentes que limitan la utilidad terapéutica. Existen principalmente tres mecanismos de resistencia por parte de las bacterias: formación de beta-lactamasas, cambios en la estructura de las proteínas de unión y cambios en la estructura que impide el acceso a la membrana. Entre los antibióticos beta-lactámicos se encuentran las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos y glucopéptidos. Penicilinas. A pesar de que existen cada vez más microorganismos resistentes, las penicilinas constituyen todavía uno de los grupos de antibióticos más importantes y más utilizados, estando indicados contra un gran número de cuadros infecciosos. Las primeras penicilinas fueron la bencilpenicilina o penicilina G y otras sustancias relacionadas como las fenoximetilpenicilina o penicilina V. Ambas son activas frente a cepas sensibles de cocos gram positivos. La penicilina G es activa frente a Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Su principal inconveniente es que son sensibles a las beta-lactamasas bacterianas. Las penicilinas semisintéticas incluyen penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, metilcilina, cloxacilina, nafcilina, flucloxacilina y penicilinas de amplio espectro,
ampicilina y amoxicilina, que son sensibles a las beta-lactamasas y en ocasiones se asocian con un inhibidor de la beta-lactamasa como el ácido clavulánico. Las penicilinas antiseudomonas incluyen la tiarcilina y la piperacilina. Son eficaces frente a Pseudomonas aeruginosa. Las penicilinas presentan absorción variable por vía oral, ya que el ácido gástrico inactiva algunas de ellas. Pueden administrarse por vía intravenosa o intramuscular. Por vía intratecal no se utilizan ya que pueden causar convulsiones. La penicilina V, amoxicilina y amoxicilina clavulánico deben administrarse con las comidas para disminuir las molestias gastrointestinales. El resto deben tomarse 1 hora antes o 2 después de comer para mejorar la absorción. El zumo de frutas ácidas puede inactivar la penicilina G. Se distribuyen ampliamente, pasando a las articulaciones, cavidad pleural y pericárdica, bilis, saliva y leche. Atraviesan la placenta, pero no la barrera hematoencefálica, salvo en casos de inflamación de las meninges. La mayor parte se eliminan por vía renal, por lo que en los pacientes con alteración renal habrá que ajustar la dosis. Como pueden excretarse por leches materna, habrá que administrarlas con cuidado en la lactancia. En general, las reacciones adversas son leves, siendo una de las clases de antibióticos más seguras. Las reacciones adversas más frecuentes son de hipersensibilidad, asumiendo la existencia de hipersensibilidad cruzada entre ellas. Las reacciones gastrointestinales incluyen náuseas, diarreas e infecciones oportunistas. Cefalosporinas. Existen más de 20 cefalosporinas diferentes, siendo una de las clases más amplias de antibióticos. El mecanismo de acción es idéntico al de las penicilinas. En muchas ocasiones tienen nombres similares, lo que puede originar confusiones. Se clasifican por generaciones. En primera generación, cefazolina, cefalexina, cefradina, cefatroxil. Son útiles para cocos gram positivos como Escherichia coli. La cefazolina es activa frente a Enterobacter. Las bacterias productoras de beta-lactamasa son resistentes. Se utilizan en infecciones de la piel y tejidos blandos. Segunda generación. Cefaclor, cefoxitina, cefuroxima, entre otras. Son eficaces para infecciones causadas por bacilos gram negativos como Haemophilus influenza. En general son más potentes que las de primera generación, pero han sido desplazadas por las de tercera generación. Tercera generación. Ceftazidima, ceftizoxima, ceftriaxona, cefixima, entre otras. Se utilizan en infecciones originadas por cocos gram positivos y gram negativos y bacilos gram negativos. Son resistentes a las beta-lactamasas y son fármacos de elección para infecciones por Pseudomonas, Klebsiella, Neisseria, Salmonella, Proteus y Haemophilus influenza. Cuarta generación. Cefepima y cefpiroma. Combina la actividad gram positiva de los fármacos de primera generación y la gram negativa de los de tercera. Además, junto a las de tercera generación son capaces de entrar en el líquido cefalorraquídeo para tratar infecciones del sistema nervioso central. Aunque se puede administrar por vía oral, la vía más utilizada es la parenteral. Se distribuyen de manera generalizada y la eliminación es renal, salvo la ceftriaxona, que se elimina por bilis en un 40%. Atraviesan la barrera placentaria, por lo que deben usarse con prudencia en embarazadas. En cuanto a las reacciones adversas, las más frecuentes son las de hipersensibilidad cruzadas entre ellas, y posiblemente con las penicilinas. Se estima que entre el 5 y el 10% de los pacientes alérgicos a las penicilinas lo son también a las cefalosporinas. Pueden producir alteraciones sanguíneas, sobre todo en ancianos por interferencia con el metabolismo de la vitamina K. Aumentan el efecto de la inhibición plaquetaria. También pueden producir náuseas y diarrea y se han descrito nefrotoxicidad, especialmente para la cefradina.